Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen día. Ya es casi reiterarme, ¿no? Decir que pensamos que íbamos a tener un fin de año tranquilo y no, pensamos que el principio de año no iba a ser tranquilo porque ya veníamos de un fin de año no tranquilo, pero sigue escalando esto, sigue sorprendiéndonos y redoblando la apuesta, la realidad ya no solo nacional, sino regional, por si a alguien le acaba de sonar el despertador y ayer estuvo pasando el domingo en familia, no se conectó y demás. ¿Se acuerdan del intento de toma del Capitolio en Estados Unidos? Sí, que fue un 6 de enero. Que fue un 6 de enero. En Brasil pasó lo mismo multiplicado por 3, yo diría, porque lo que hubo fue una toma de la sede de los 3 poderes del Estado en Brasilia, llevada a cabo por manifestantes que estaban agrupados frente a un cuartel militar allí en la capital de Brasil desde hace varias semanas, pidiendo un golpe de Estado que restituyera a Bolsonaro, según una narrativa en la cual hubo fraude en las elecciones, y Lula no es un presidente legítimo. Al igual que lo que pasó en Estados Unidos, este asalto fue posible porque no hubo una resistencia de las fuerzas de seguridad. En ese momento, en el año en el cual Donald Trump dejó el poder, lo que vimos fue, ¿se acuerdan? Policías abriendo las rejas para que pasen Sí, los claro. manifestantes. Acá lo que vimos es una ciudad que es una sede administrativa, por lo cual los fines de semana en general está desierta, y donde no había ningún tipo de dispositivo de seguridad para evitar lo que pasó, que fue que una horda de personas, algunas de ellas armadas, simplemente ingresara y tomara los edificios a placer, casi diría, sin ningún tipo de resistencia. Obviamente, bueno, las últimas noticias son que obviamente el orden está restituido. De todas formas, el último núcleo de acampantes que seguía frente al cuartel militar tardó muchas horas en ser desalojado porque había un sector del ejército que los protegía de la policía que había ido a desalojarlos por orden de la Corte Suprema de Brasil. El alcalde o gobernador de la región de Brasilia, un bolsonarista, fue suspendido por 90 días de su cargo, también por orden de la Corte Suprema de Brasil. Su ex secretario de Seguridad, el hombre a cargo de la seguridad en Brasilia, y esto no es un tema menor, que también que fue echado incluso antes de que saliera Lula a hablar y demás, está en Estados Unidos, al igual que Bolsonaro, y de hecho hay una investigación ya en curso, porque se sospecha que obviamente por ahí viene la planificación, la organización de esto, y era el hombre que obviamente dirigía a esta policía que no actuó. Así que acá quería hacer un primer parate antes de abrir la charla, y decir que es hora de que el gobierno nacional evalúe seriamente tomar la seguridad de la Casa Rosada y del Congreso y volver a ponerla bajo las órdenes de la Policía Federal. No puede estar todavía bajo las órdenes de la Policía de la ciudad viendo lo que vimos ayer en Brasil. Me parece que eso, para empezar, las sedes del Poder Ejecutivo Nacional tienen que estar guardadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Es algo que se tendría que empezar a debatir mañana mismo, hoy mismo, y no sé si no se tendría que actuar por decreto. Dicho esto, hay otras similitudes que no remiten al Capitolio y que me inquietan, porque remiten a algo que pasó acá hace poco, que fue el intento de asesinato de Cristina. Porque lo que vimos ayer, y ahora charlaremos más en detalle, las reacciones de uno y otro lado del arco político en la Argentina, pero en Brasil mismo, fue una condena universal a los hechos que estaban pasando, como cuando acá le dispararon a Cristina, que excepto alguna excepción como Patricia Bullrich, pero hubo una cuestión de decir esto está mal, pero solamente un espacio político, que es el que está en el gobierno, que dice esto hay que investigar y ver quién está atrás. Porque si no, las condenas se quedan solamente en los tipos que estaban ayer rompiendo vidrios, robándose cosas. Y me parece que ahí hay, digamos, algo a que atender. Cuando uno condena solamente el hecho, porque uno no puede, después de ver todo lo que se vio, quedarse callado, pero no le interesa que se averigüe quién fue el que lo promovió, quién fue el que lo financió, quién fue el que lo organizó, y el que tiene capacidad de volver a hacerlo. Bueno, evidentemente encontramos también un tipo de complicidad. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, sobre ese tema puntual, el último es un poco el problema también que tenemos ahora, donde parece que un tuit en las redes sociales soluciona todo, ¿no? Publicar que vos estás en contra o que repudias algo completamente obvio y después no hacer nada para que las cosas vuelvan a su cauce normal o intentar que vuelvan a su cauce normal. La verdad es que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque de golpe vos podés decir cualquier cosa y no llevarlo nunca a la práctica, transformarlo en políticas de Estado, ni mucho menos. Es un poco lo que decía Cristina, salvando las distancias respecto de la campaña electoral, menos Twitter y más territorio. Sí. Acá lo llevó al otro plano, ¿no? Menos, o sí está bien, tuitear y repudiar, pero si hay una convocatoria al diálogo, si hay una mesa para ver cómo haces para volver a poner todo en los órdenes normales o por lo menos medianamente normales, accede a eso, porque si no queda simplemente en lo discursivo, ¿no? Y ahí tenemos un gran problema. A mí puntualmente me preocupa bastante lo que está sucediendo y esto lo hablo desde lo personal. Jamás tuve miedo o la sensación de que podría venirse en nuestro país y en la región, como sucedió en los 70, una oleada violenta en contra de gobiernos populares para derrocarlos mediante la fuerza. Yo la verdad es que nunca pensé que iba a suceder eso otra vez en nuestro país y en la región, y ahora sí me da miedo. Y no estoy viendo que haya una reacción acorde a eso. Por lo tanto, me preocupa más. Bueno, acá lo que se sospecha también de los sectores del agro, ¿no? Sí. Que estarían atrás, los sectores más enconados, opositores enconados a Lula, y que uno piensa acá en esos autoconvocados que en un momento cortaban la ruta, ¿te acordás? Del campo, que por ahí no tuvieron después la continuidad o la repercusión. Me acuerdo que Patricia Bullrich fue a una de esas manifestaciones también. Son sectores parecidos acá que no tuvieron esa mayoría o por lo menos esa masividad que se ve en Brasil, pero que están latentes aquí. Y bueno, lo que vos decías a propósito de la reacción de ayer, lo comentábamos nosotros repasando los tuits de Bullrich, de Macri, buscando emparentar esto que sucedió ayer con la discusión de la reforma previsional en el Congreso en el 2017, una cosa y el pedido de juicio político a la Corte Suprema. Así es. Igual Cosas que no vos viste cómo funciona ese posicionamiento, ¿no? Porque tuviste un montón de dirigentes que salieron como corresponde a hablar de la defensa de la República, de la democracia, del respeto a la voluntad popular, etcétera, etcétera, etcétera. Y Macri y Bullrich empiezan a tener siempre el mismo patrón de comportamiento, que es esperar, no actuar al toque. Varias horas después que presidentes europeos. Para encontrarle que Macron, un nexo para no hablar del hecho en sí, sino usar ese hecho como disparador para pegarle al gobierno, y eso también hace como un efecto cascada que otros dirigentes, no te digo todos, adopten el mismo discurso duro y de la confrontación Sí, yo interna. ahí, perdón, disiento. Yo A creo ver. que esperaron 5 horas para saber si tenía éxito o no. Porque si tenía éxito, no iban a condenarlo. Claro. Pues estamos hablando del mismo gobierno Puede que ser. bancó el golpe en Bolivia, el gobierno que reconoció antes que ningún otro en el mundo a Temer, cuando la voltearon a Dilma. Yo creo que Macri esperó 5 horas, Claro. porque Macri, si esto tenía éxito, lo iba a bancar. Y sin Eso ninguna es duda una- tiene que sí, haber es habido una un posibilidad. mensaje ahí entre Macri y Bolsonaro, no creo que no hubiera Seguro. estado. Ahí vemos el tuit de Macri, uno del hilo, ¿no? Donde, como decía Fer, mezclaba lo que pasó en Brasil con lo del 2017, la protesta contra la reforma previsional, donde no hubo un intento de tomar el Congreso. Se estaba protestando para que no se discutiera una ley, hubo conflictos dentro del Congreso entre diputados, hubo represión fuera del Congreso, incluso a diputados que salieron a pedir que se dejara reprimir, pero no había lo que hubo ayer, que fue un desconocimiento de un gobierno electo Sí, totalmente. y el pedido de que se pusiera otra persona en el poder. Son cosas absolutamente distintas. Sí, son distintas y no olvidar que el jefe de la represión de ese año había sido D'Alessandro.
en la ciudad de Buenos Aires. También ahí hay un punto en donde obviamente en Brasil es más fácil hablar de derechas y de izquierdas que en nuestro país, digo que tenemos otro entramado y otro tipo también de respuesta social. Y hoy lo cruzo, pero porque no para ir a eso, pero sí para sumarlo. Hoy Cristina hizo público que volvió a recusar a Capuchetti justamente por, bueno, básicamente incompatibilidades en su tarea, por una contratación en la ciudad, que vendría a ser ahora empleada de Alessandro de alguna manera, pero algo que Cristina viene diciendo es que la quieren preso o muerta. Bueno, Lula ya lo tuvieron preso y ayer lo podían haber tenido muerto. Digo, me parece que hay ahí también lo de ayer se apoya en el golpe institucional a Dilma, en el encarcelamiento político del lawfare o la persecución político-judicial a Lula. Es un recorrido que se fue haciendo, que tiene, por supuesto, responsables, que no son, decíamos, ni los Sabac Montiel de ayer, por poner algún paralelo, ni cuentapropistas como intentan hacernos creer acá, y es absolutamente coherente que la derecha argentina se apoye no solamente en sus propios hechos, sino también en los de Brasil. También hay que decir que no tuvimos ayer una embajada de Estados Unidos auspiciando. Al menos lo que tiene que ver con lo institucional salió a repudiar. Quiero decir, después si por atrás tuvieron un doble comando, todavía no lo sabemos. No, a ver, es interesante porque en realidad lo que está pasando en Estados Unidos es que Estados Unidos también está cultivando su propia grieta. Y acá Bolsonaro está claramente alineado con Trump, con lo cual quienes ahora están en el gobierno de Estados Unidos, por lo menos en las líneas que se deciden políticamente en la Casa Blanca, han dado un respaldo muy fuerte a Lula, incluso durante la campaña, el día que fue electo y demás. Lo cual no significa que como acá existen, capas subterráneas geológicas en el Estado que, aunque cambie el gobierno, no cambian. En Estados Unidos, en el sector de inteligencia, en el sector de diplomacia, en el sector de las Fuerzas Armadas, seguramente hay quienes ven con buenos ojos a Bolsonaro, pero sí es cierto que la línea política está sin ninguna duda en esto alineada con Lula. Y hubo legisladores del Partido Demócrata pidiendo que lo echen, ¿no? A Bolsonaro de Estados Unidos. Que lo extraditen, que lo devuelvan a Brasil. Bueno, Así es, a mí jugado. me parece también que es interesante, o por lo menos empezar a evaluar no solamente lo que pasa a nivel institucional, eso, digamos, son cosas que van a salir a la luz si se inicia una investigación, sino, bueno, ¿cuál es el caldo de cultivo que se está generando? No es algo que venimos hablando, pero ¿por qué calan tan profundamente? ¿Por qué hay tanta gente que se suma a estos movimientos? Sabemos que Bolsonaro, por supuesto, está atrás del armado, que participa la Iglesia Evangélica. Brasil es una configuración cultural y social distinta a la Argentina, pero hay puntos en común, ¿no? Y el mayor punto en común es que hay un gran sistema que no responde a algunas demandas y necesidades que generan, bueno, desesperanza, desconocimiento de las instituciones, falta de o crisis de representación de las instituciones democráticas. Entonces, bueno, mientras desde, digamos, en términos institucionales tratamos de resolver el asunto, bueno, no prestemos atención a lo que pasa abajo. Porque, de nuevo, si tratamos a Sabac Montiel como un grupo de locos sueltos, desconocemos todo el resto de cómo se crean estos sistemas, cómo se crean estos valores, estos patrones de comportamiento, que puede ser que no tomen, digamos, que no lleguen a la instancia de tomar el Congreso de la Nación. Sin embargo, después, en las elecciones, puede haber otros hechos violentos. Hay una situación que se está repitiendo a nivel internacional, que no podemos dejar de ver, que tiene que ver con las expresiones sociales, que ya no son expresiones sociales ordenadas, que no son manifestaciones ligadas por ahí a un reclamo particular, sino, bueno, lo que venimos hablando siempre, pero ¿qué respuesta institucional democrática, en el caso de Argentina, del oficialismo hay? Hacía un análisis muy interesante Carlos Raimundi, y recién lo entrevistábamos en Caballero de Día, que decía, bueno, la única forma es una democracia, digamos, que garantice las cuestiones básicas, plata en el bolsillo, una economía en crecimiento, como ahí hay algo a nivel local que también hay que resolver. Sí. Ahora, ¿no? coincido, pero vos fíjate que Lula no lleva ni una semana. Claro. No, claro, no, me refiero, digamos, a largo plazo, en términos de volver a un Estado, por lo menos representación de un Estado
que responde, ¿no? A las demandas sociales. Un poco lo que habla Cristina cuando habla del desencanto con la democracia, Exactamente, digamos, ¿no? Esta exactamente. democracia que ya no cumple con las demandas básicas y hace que la gente busque quizás la respuesta en otro lado. Sí, igual ahí Fer tiene un punto, porque evidentemente a Lula no le dejaron fracasar. Claro. Ni Ah, tener ni éxito, siquiera, ¿no? Entonces, claro. entonces también estamos en un mundo, a ver, si la inflación es multicausal, los comportamientos sociales también son multifactoriales y tienen muchas aristas que hay que atender. Obviamente está la cuestión económica, la inclusión social, cómo contenés a estos grupos, cómo haces para volver o devolver el valor y el concepto de la cuestión de la comunidad, pero al mismo tiempo también estamos en una guerra, parece, entre dos mitades constantemente en distintos lugares donde no importa lo que pase, vas a tener una oposición y esa oposición, y no hablo oposición política, hablo oposición práctica, ¿no? Sí. Pragmática, está siendo cada vez más violenta. Sí, claramente. Y ahí, en realidad, lo que hay son dos carriles que corren en paralelo. Sí, por un lado, si se quiere, la superestructura, que son los sectores ideologizados que organizan esto, que lo llevan Sí. adelante, que desconocen directamente la elección, por eso es que no le dieron Claro. ni una semana, no estaban esperando, evaluando, no, sino que no reconocen la legitimidad, como Trump no reconoció nunca. Recordemos que Jair Bolsonaro no reconoció la victoria, e incluso de la victoria de Lula, y incluso, si no me equivoco, él no lo llama presidente en los tweets que publicó ayer, sino jefe del Ejecutivo o algo por el estilo. Y por otro lado, y a eso creo que apuntaba Fabi, y es, creo, un tema muy interesante para atender, ¿por qué hay grandes sectores de la sociedad brasileña en este caso, pero vemos algo que se repite no solamente en la región, sino en todo el mundo, que quizás no son sectores ideológicamente de acuerdo con Bolsonaro, O que en violentos, su o momento violentos habrán en su votado a origen, Lula claro. o hasta incluso seguramente les fue muy bien en los años que gobernó Lula, que no están de acuerdo con la violencia, que si los agarran en abstracto dicen que los derechos humanos hay que respetar y que pasivamente en una gran mayoría de los casos y activamente en otros que se suman a estas protestas terminan eligiendo esta opción antes que la otra. Y ahí creo que es donde entra en juego este desencanto que está acumulado ya por años y años de no solamente de deterioro de las condiciones materiales, sino de su contraparte, de deterioro de las condiciones materiales de la mayoría, mientras unos pocos se están enriqueciendo más que nunca. El tema no es tanto, creo, la pobreza como la desigualdad, en el sentido de que hay sociedades más pobres, pero menos desiguales, que logran tramitar sus diferencias de forma menos violenta. Lo que genera la violencia es la desigualdad. Y Brasil es el país más desigual del continente más desigual del mundo, y ese es otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de leer lo que pasa allá y en toda América Latina. Hay un rol, una novedad, lo comentábamos antes, también el rol de los medios de comunicación y de las redes sociales que exacerban ese malestar, ¿no? Se forman grupos en donde, bueno, esto es diálogo cotidiano. Ahora, algo que comentábamos con Tayana en la entrevista que le hicimos hoy es esto, ¿no? Esto que decía Carla. Bueno, los partidos progresistas, nacionales y populares de izquierda están volviendo a ocupar el Ejecutivo de la región en elecciones, hay que decirlo, casi siempre muy peleadas, Muy ¿no? parejas. O por escaso margen, y una derecha que ya no es la de años atrás, es una derecha que ha conseguido este piso de votos y es mucho más violenta y decidida a no dejar gobernar a los gobiernos, ¿no? No marcarle límites, no, directamente no dejarlo gobernar, como se ve en este caso. Están dispuestos a no dejarlo gobernar a Lula, ¿no? Sí, y para hacer eso, además, ya no es que acuden como en otras épocas a una doble vara, cuando uno ve las justificaciones, por ejemplo, de la derecha de acá, sino que directamente rompen las varas, para que no haya capacidad de comparar nada con nada. Cuando dicen que es el kirchnerismo el que debería compararse con el bolsonarismo, cuando al mismo tiempo protestan y dicen que Yanine Áñez es una presa política, digamos. Hay una estrategia de confusión. La estrategia de la derecha en la Argentina, en la región y creo que en el mundo ya a esta altura del partido, o al menos en Occidente, es en un contexto de
de degradación de las condiciones de vida y en un contexto de mucha volatilidad e incertidumbre, alimentar ese caos, alimentar esa incertidumbre, alimentar esa entropía hasta que la gente termine por aceptar cualquier receta para poner un poco de orden. Bueno, pero se han dedicado, digo, en el último tiempo muy fuertemente a denostar el concepto de populismo, ¿no? Digo, lo han instalado de una manera en la que para un montón de gente populismo es lo que está mal en materia de gasto y no inversión del Estado. Digo, y eso me parece que también se va instalando y de alguna manera te termina generando una idea negativa que buscaban. Y por otro lado, ayer Cristina misma en un momento hizo de vuelta hincapié en esto de vuelven a capturar, dice, a segmentos de la población, inclusive algunos en contra de sus propios intereses económicos para hackear la democracia. Digo, esto lo vimos muy fuertemente con el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Donde sobre todo los sectores de la ciudad con menos recursos son los que más votos han generado estos proyectos de hambre. Ahora, también es cierto que no les preocupa de Lula si le va a ir bien o le va a ir mal. Tal vez ni siquiera fueron a votar a Bolsonaro a estas elecciones. Lo que evidentemente viene marcándose a fuerza, digo, de todas estas expresiones diversas, no solamente en Brasil, es que ni siquiera quieren que exista un proyecto que se venga a preocupar por las mayorías que en general están en minoría. Digo, son los Milei que van a la elección para ocupar un cargo cuando odian el Congreso. Esa es digo, ni siquiera sé si es contradicción, esa es la forma en la que están adentro para romper desde adentro. Sí, absolutamente. Odian la democracia por la que piden votos, digo, porque efectivamente llegaron por los votos, con lo cual nos cambian absolutamente las categorías de un tiempo a esta parte y todavía creo que no terminamos de entenderla cuando vamos a una elección en nuestro país en la que no solamente tenemos que mirar cómo se va a cuidar la Casa de Gobierno para que no vuelva a ir Sabán Montiel o los Caputo enmascarados en Revolución Federal a prender fuego a la Casa de Gobierno, sino que efectivamente nos cambiaron las categorías de la democracia en un año en el que la Argentina cumple los 40 años. Digo. Sí, totalmente. Y aprovecho el pie para venir un poco a charlar de lo que está pasando acá, porque también hay muchas novedades. Vos lo mencionabas hace un rato, Cristina recusó a Capuchetti nuevamente, porque se supo que, además de su sueldo como jueza, que debe ser bastante importante, seguramente con 7 cifras, estaba cobrando un sueldito de 200 lucas y pico en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Algo estrictamente prohibido por la ley. Estrictamente. Los jueces no pueden... Instituto Superior de Seguridad Pública. Pero es que además fue el argumento para no pagar ganancias también, ¿no? De que ellos necesitan que nadie les saque dinero de su sueldo para no tener que buscar ingresos extra y sobrevivir por Y a otro su lado. vez, publicó, creo que Tuni Coleman el fin de semana, D'Alessandro también, cuando pidió licencia como También tenía ministro, sueldito. agarró un Previamente, carguito ahí, como para no quedarse, pobrecito, seguro que no tiene Bertoia. ahorros. No, no. Sí, Luciana Bertoia, perdón, sí, tenés razón. lo cual demuestra que efectivamente su apartamiento no tenía que ver con ir a preparar la defensa, porque supuestamente era tener tiempo libre, sino que es un desplazamiento de dentro, digamos, de la órbita de la ciudad. Bueno, estás omitiendo una segunda opción, que sea un ñoqui. Bueno, También. Es lo que me parece que salta a la luz. No, y después la complicidad del gobierno de la ciudad, ¿no? Pero También absolutamente. queda más evidenciado. que Absolutamente. Y a partir de eso, yo en el panorama que escribí, que salió ayer en el Destape, en un momento planteo que, hablando con distintos actores de el mundo de la política y demás, se pueden desglosar 5 escenarios posibles en adelante. Yo preguntaba, ¿cómo vas a seguir esto? Tuve 100 respuestas distintas, bueno, no 100, pero un montón de respuestas distintas, y todas caían en uno de 5 escenarios. Uno, el peor si se quiere para el gobierno, que es que esto termina generando nuevamente una desestabilización de la economía que deriva en una nueva, digamos, situación de inestabilidad política y que puede llegar a terminar generando que el gobierno no llegue a elecciones o llegue muy mal a elecciones, pero que también puede llegar a impactar a la oposición, digamos, una crisis sistémica que termine arrasando a toda la política. En segundo lugar, un escenario donde se agrave la parálisis actual y el gobierno termine desagrándose lentamente hasta llegar a las elecciones sin poder avanzar en esta agenda ni en ninguna otra y termine perdiendo gravemente. En el tercero,
un escenario donde este debate se va dando y termina permeando en la agenda, y aunque no logra modificar sustancialmente las relaciones de fuerza, sí por lo menos permite que el oficialismo llegue de manera competitiva en una elección donde se discuta este tema. El cuarto es un escenario en el cual aparezcan algunos elementos que generen una división en la oposición y el oficialismo empieza a conseguir números para ir haciendo avanzar el juicio político. Quizás no hasta el final, no hasta echar a un juez, pero sí ganando fuerza en el camino, e incluso esa división en el mapa opositor permita aprobar otras cuestiones en el Congreso y eso termine dejando a un oficialismo mejor parado que a la oposición. Y el quinto, que es el escenario más optimista, es un escenario en el que empiezan a salir a la luz tantas cuestiones y tanta mugre que termina derrumbándose todo el castillo de la mafia de manera acelerada, ¿sí? Termina habiendo renuncias de los jueces que están involucrados, de los funcionarios que están involucrados, y cambia absolutamente todo. Yo citaba en la nota el ejemplo del Watergate, ¿sí? Hasta 2 semanas antes, hasta el 23 de julio del año en el cual, del 73, que es el año del Watergate, ningún diputado republicano había dicho que podría votar en contra de Nixon en un juicio político. El 8 de agosto Nixon renunció porque lo estaban por echar. Pasaron solo 15 días. ¿Sí? Las cosas a veces Sí, se acelera. se aceleran, ¿sí? Maduran durante un tiempo y después cuando pasa algo muy escandaloso terminan por acelerarse. Yo no digo que estemos encaminándonos a ese quinto escenario, pero hubo durante el fin de semana novedades importantes. Hay uno de los 4 jueces de la Corte Suprema que comentó, por lo menos con 2 interlocutores, que está pensando en renunciar. Hablamos de una Corte Suprema que debería tener 5 miembros, que ya es poco, que tiene 4, que es Sí. poquísimo. Si queda con 3, va a resultar muy difícil que justifiquen seguir firmando fallos. ¿Sí? Como mínimo deberían empezar a convocar con jueces. O sea, Digo, cambia mucho la situación de esta mayoría automática. Tendrías tribunales que tienen más cantidad de jueces que la corte, porque tenés el juez que en general es cuarto juez Así para es. garantizarte una continuidad, con lo cual te quedaría una corte más chica que un tribunal de primera instancia. Así es. Y hay un segundo de los 4 jueces que visiblemente está muy peleado con Rosati. Hablamos de Lorenzetti, con lo cual tampoco es difícil sacar la identidad del que hablé recién, porque Rosenkrantz no es. Empieza con M y termina con Akeda. Exacto. Que está tratando de establecer canales de diálogo con el oficialismo para buscar una salida política a esta situación. Lo cual implica, de nuevo, entonces, que de esa mayoría automática de 4 están quedando 2. Sí. Digo, es todo muy imprevisible. No sabemos hasta dónde va a ir esto, pero a lo que voy es que, ojo, con esas miradas reduccionistas que dicen, no, olvídate, nunca van a tener los 2 tercios, esto no sirve para nada. Se están removiendo cosas que están haciendo que cambie muy rápido la situación, que puede ser para bien o puede ser para mal, y si no, miremos lo que está pasando en Brasil. Digo, el riesgo es altísimo y como decimos siempre, si esta gente que volviendo de un viaje, pongamos que de placer, en un chat graciosamente habla de apretar gente, de mandar a hacer Sí. cagar gente y demás, si se ven acorralados, si ven en riesgo su poder, si ven en riesgo su impunidad, son capaces de hacer cualquier cosa. Por eso no digo que necesariamente lo que venga en adelante va a ser mejor, lo que digo es que va a ser distinto. Estamos entrando en territorio muy inexplorado. Sí, Diego, eso yo puse en Twitter ayer a propósito de las notas que empezaron a aparecer de Santiago del Estero. Viste que de un Sí, día para fantástico. el otro empezaron a aparecer notas todos los días de Santiago del Estero en Clarín y La Nación. Descubrieron una provincia que hacía décadas que no hacía ninguna Increíble. nota, a partir de que Gerardo Zamora tomó una posición protagónica en el pedido de juicio político de la Corte. Ahora, bueno, Santiago del Estero pasó a ser, como era Formosa hace unos Exacto. meses, ahora pasó a ser el núcleo de todos los problemas que tiene Todos el los país. mal. El núcleo Le del dicen mal. narcotraficante, bueno, un montón de cosas. De Carolina Gailar, otra fue, la verdad que es una diputada. A nosotros nos atendió el otro día, hablaba con el nene, tío, un nene chiquito, qué sé yo, y la ponían amiga de Palestina y que había cubierto a Urribarri, que además es pariente, o sea, ya le decían casi terrorista y corrupto. O sea, era Yo sé- al mismo tiempo amiga de Palestina y del ex embajador en Israel. Bueno, es fantástico. Es con todo. Increíble. Es con todo. No,
Es increíble. Yo decía, o sea, se denuncia un sistema mafioso y ellos responden como mafiosos. Sí, Bueno. sí. Apretándote, vos haces con esto, ahora vas a ver lo que te va a pasar, ¿viste? Todos los días una nota en contra. Y esto vamos a ver la reacción que va a haber. Ahora, de los 5 escenarios que vos planteás como posible, yo me inclino por el 3. Sí, bueno, es el ancho camino del medio. Va a empezar la comisión de juicio político, se van a empezar a ventilar cosas en un escenario absolutamente bloqueado y trabado, como vimos que fue el fin del Congreso en el 2022 y este inicio. ¿Por qué? Por esto que pasó el fin de semana de esta foto Ivy Road que hicieron Sí. en Qué Mar del vergüenza, Plata. ¿no? ¿Ningún asesor les recordó que Liverpool es el nombre del equipo donde jugaban los fiscales y los Por ahí lo jueces? sabían, Porque la ¿eh? asociación es como muy fácil, ¿no? Por ahí lo sabían. Esta foto, para los que no la vieron, ¿no? De Larreta y Santilli con Gerardo Morales y Martín Lustó, porque si había alguna posibilidad de que el radicalismo tomara alguna distancia a partir del conocimiento de los chats, ahí quedó bloqueada, ¿no? Sí. Ujú. O sea, hubo un Totalmente. apoyo y una unidad total. Perdón, entre paréntesis y seguimos, porque en realidad tiene que ver con lo de Brasil. Juntos por el Cambio ni siquiera se pudo poner de acuerdo para hacer un comunicado todos juntos diciendo que estaba mal lo que pasó. Salió la UCR por la suya Sí. porque el PRO no quiso ponerle el gancho. Sí. Y eso que el comunicado de la UCR tampoco es No, que no es tiene la revolucionario, remera no. del Che puesta ni nada. No, pero no tiene peros. No tiene peros. No tiene peros. Y también había muchos comentarios de nosotros como Unión Cívica Radical. Tenemos que salir a defender las instituciones y la democracia sin medias tintas, sin grises y demás. Te decían, no lo hicimos en Bolivia y estuvo mal, ¿no? Perdón, Fer, sí. No, bueno, básicamente que si esperábamos que algún sector del radicalismo tuviera algún de esta reacción democrática a favor de las instituciones, planteando que se querían conocer, qué era lo que había sucedido realmente entre la Corte, la ciudad, cómo se había gestionado ese fallo, para mí ya quedó totalmente desterrado con esta Sí. foto, porque no tomaron ninguna prevención, diciendo, no, bueno, a ver, alguna declaración, una toma de distancia, evitar una foto, aparte una foto chistosa, bueno, la verdad que me pareció que la señal fue todo lo contrario, Sí. ¿no? Que ahí no va a haber Y fisura. además la foto estaba al revés, digamos. Ellos estaban caminando para un lado, los Beatles estaban caminando para el otro, entonces espejaron la imagen para que pudiera coincidir. Ahí en YouTube, los Esa que es nos la estén original. siguiendo, claro, es la original de los 4 del Liverpool, no de Liverpool. Claro, y cuando comparan con los Beatles, la foto es caminando para el otro lado. Claro, Pero la claro. tuvieron que Claro. invertir, pero no se dieron cuenta que la hicieron al revés. Con ¿no? un Larreta que no la pasó nada bien, ¿no? En la provincia de Buenos Aires le No. recordaron Sí. un par de temitas. Sí, En la playa. lo sacaron carpiendo de la playa y repitió la ropa prácticamente todo el fin de semana. Algo Sí. que me pone muy Bueno. mal para un candidato presidencial. ¿Alguien sabe? Uno decía, en las reuniones de gabinete va de remera, ¿viste que va siempre de remera? En la playa va de Va de camisa. camisa. Impresionante. Bueno, Massa era el que también hacía camisa para el asado, ¿no? Ah, sí. ¿Alguien sabe cómo está Manes? Si está bien. Oh, desapareció, ¿no? Ahí anda. Podríamos Yo creo empezar a que está- aplaudir en la playa, ¿no? A ver Sí, si alguien yo- lo trae en andas. Yo creo que está un poco extraviado, Facundo. Ayer igual hay que decir que tuiteó y con un mensaje, bueno, correcto. Sin peros, como vos decís que a esta altura del partido no es Renglón poco. y medio en Twitter, pero está bien. Bueno, está bien. Pero ¿no? por lo menos es una prueba de vida. No y es un poco silencio, tarde. claro. Es una prueba de vida. Sí, no, yo creo que está bastante extraviado y que no sabe bien todavía cómo hacer para encararlo, porque tiene muchos problemas internos también dentro de Juntos Pero por el además salió Cambio. una vez y lo mataron. Claro. Claro, a ver. Planteó una distancia con Macri y a partir de esa vez como que Sí. desapareció, ¿no? No Sí. supo bien cómo reaccionar. Sí. No. Y por último, ya que hacemos el repasito del fin de semana, poco feliz el debut, o ni siquiera debut, porque todavía no asumió, del nuevo jefe de asesores de Alberto, Sí. proponiendo una reforma laboral, después Y- diciendo que no quiso decir eso, y al tuit siguiente hablando nuevamente de una reforma laboral. No se explica. Y a ver, yo quiero decir algo que probablemente me gane alguna puteada o algo. Creo que hay que debatir cuestiones sobre la legislación de trabajo en la Argentina, porque estamos en un mundo que cambia muy rápidamente y que hay que adaptarla. Y creo que si ese debate no lo da el peronismo, cuando se dé va a ser en peores condiciones y va a ser peor Sí, para los totalmente. trabajadores. Se lo van a apropiar. Ahora, no es por ahí. No, No es por no, ahí, no. Aracre.
Y no en este momento tampoco. No en este momento, además, donde la agenda, por una vez la agenda la Sí, está llevando más o menos bien para donde querés. Sí, a ver, ahora debería ser todo absolutamente silencio, salvo juicio político a la Corte Suprema de Justicia Sí. y todas las irregularidades esas. Ponele que querés ser amable, ¿no? Y buscarle una lectura positiva o alguna lógica, ¿no? A la postura que tiene, sabiendo de dónde viene Aracre, sido de Singenta, etcétera, que él está planteando la difícil misión de sentarse con distintos actores de la vida política social argentina para encontrar 4 o 5 líneas que permitan destrabar el Congreso de la Nación. Y en esa negociación vos en general lo que tenés son cosas que te interesan y cosas que le pueden interesar al otro, ¿no? Entonces lo que plantea es una reforma tributaria más progresiva, y ahí te mete reforma laboral, modernización del Estado, que de momento son títulos donde no sabemos bien cuál es el contenido de todo eso. Claramente dentro del frente de todos eso va a caer mal, no hay forma de que caiga bien, ¿no? Amablemente uno puede pensar que está buscando una negociación, pero al mismo tiempo, de dónde viene y con quiénes, cuáles fueron sus interlocutores y con quiénes charló en el último tiempo, también te muestra que tiene nexos, y lo dice Cambiemos puntualmente, tiene mucha más coincidencia ideológica con ellos que con el kirchnerismo. Pero además, negociar qué con quién. Y con ellos. Pero no sé bien qué, porque hasta ahora el único título, digamos, progre que sale es el de una reforma tributaria que comprenda la distribución de ingresos. Con una oposición que tiene como principal bandera no te vamos a votar ningún impuesto, Pero por eso, no hay... ni siquiera no te vamos a votar ningún impuesto, no me voy a sentar a charlar con vos. O sea, a esta No me altura del importa partido. a quién pongas Sí, en cierto. esa mesa. Por eso la semana pasada, cuando habíamos charlado sobre esta incorporación, decía, a mí me hacía ruido el cargo de jefe de asesores, porque si fuera un asesor que Claro. pones un empresario y te trajera una mirada empresaria, bueno, ahora vos lo pones de jefe de asesores como tu principal asesor a un empresario. ¿Qué te va a decir? Las cosas y las preocupaciones que traen los Obvio, empresarios. claro, la Si agenda. vos tuvieras un trabajador como jefe de asesores, te va a decir, cobramos poco, Claro. nos echan y no nos pagan la indemnización. O sea, totalmente distinto. ¿no? Absolutamente. Pero Pero además, además- un empresario te dice, "Ey, bueno, hay que modernizar, Sí. hay que echarle Iba, gente". iba a entrar en funciones el 1 de febrero. Ese Sí. era o sea, hoy no representa el cargo, hoy No, está representa tuiteando. lo anterior a su cargo. Sí, a mí me suena pero- como que se quiso primerear también, digo, en esta guerra con la oposición y que por ahí está bueno tener algún referente del mundo empresarial que no sea tan del mundo empresarial como lo conocemos dentro del frente, como que se quiso primerear a Juntos por el Cambio, porque también él tenía charlas con Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó, esa gente que considera que está por fuera de la grieta, ¿no? O sea, lo que eso significa. Entonces, en el apuro, también uno termina a veces cometiendo, no sé si errores, ¿no? O sea, Pero por estás lo pidiendo menos... un asesor para el jefe de asesores. Sí, está bien. Es lo que corresponde. O un poquito más arriba, no sé. Claro. No, pero va a ser un problema, porque el tipo no puede dejar de ser lo que es. O sea, si No, el tipo obvio. lo llevaron ahí... También lo llevaron ahí por algo, Fer. O sea, Claro, como- es porque el tipo es un empresario de una multinacional. Bueno, te vengo a traer esta visión. Y el tipo tiene esa visión. Y ya lo había dicho en anteriores Muchas entrevistas. veces, El sí. tipo puede ser muy progresista. Dentro de ese mundo. Dentro de ese mundo, lógicamente, pero no deja de ser un empresario que te va a decir el problema de los empresarios es el sueldo de los trabajadores, es que tienen muchos derechos. mucha protección laboral, Claro. que no los pueden echar cuando hay que echarlos, en fin, esa es la visión que va a traer, ¿no? Sí. Para redondear este pase, 2 titulitos en los diarios de ahora, en los portales, que me parece que y con esto retomamos el principio de la conversación. Para Clarín, Brasil es el país aterrador que desafía a Lula da Silva. O sea, quien desafió ayer a Lula fue Brasil. No fueron No las bandas de bolsonaristas, bolsonaristas. Es no como la derecha crisis causó organizada. nuevas La Sí, crisis sí. causó 2 nuevas víctimas. Bien. Y por otro lado, me acaba de cambiar Infobae los títulos que tenía delante de todo, pero Infobae dice la zancadilla de Bolsonaro a Lula que Cristina Kirchner ya le había hecho a Mauricio Macri. ¿Cómo? Ah, Cristina es No como puede ser. Bolsonaro. La zancadilla de Bolsonaro a Lula que Cristina Kirchner ya le había hecho a Mauricio Macri, porque claro, ¿cómo olvidar ese día en el que hordas de la cámpora tomaron sí, por sí. asalto los 3 Sí, poderes Fue del terrible, Estado, yo me acuerdo que fue rompieron terrible. todo? Ayer igual, Infobae sí hablaba de intento de golpe. El que nunca puso la frase intento de golpe o golpe de Estado fue Clarín. Qué raro. Nunca.
Qué Total raro. Hasta la normalidad. Nación- la Nación desde pero ayer no lo y puso hoy en la dictadura intento de- argentina, no lo va a poner. Es verdad. Claro, o sea, total normalidad en Brasil, según Clarín. Así sí, es. Sí, sí. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.